El discernimiento, Padre, Dios mío, al presidente Duque, Señor, la sabiduría sobrenatural, Señor amado, la sabiduría de lo alto, Señor, sobre su vida. Señor, rogamos la prudencia, la sabiduría de Dios, en el nombre de Jesús, que venga ese entendimiento a nuestro presidente, Padre, en el santo nombre de Jesús, que tú le des sabiduría para las decisiones, que tú lo guardes de todo mal que se quiere levantar contra él, Padre, que él sea guardado, que él sea protegido, Señor, que él sea guiado por ti, Señor. Rogamos que le des sabiduría sobrenatural y, Señor, que tú tomes control de su vida, lo bendigas, lo ayudes, lo fortalezcas. Lo presentamos delante de ti. Te rogamos, Padre, que le des la victoria, Señor, a todo el gabinete, Señor amado, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que tú seas su guardador, su protector, que todo atentado, Señor, contra su vida sea frustrado y él tenga, Señor, la protección sobrenatural, pero también la guianza sobrenatural tuya. Lo rogamos, lo pedimos. Señor, oramos por Colombia, que Colombia sea un gran templo del bendito Espíritu Santo. Que Colombia, Padre, en el nombre de Jesús, sea llena de la gloria de Dios y que tu nombre sea exaltado en nuestro amado país. Gracias, Padre, gracias por Colombia. Padre, hoy levantamos la oración, Señor, por el presidente también de los Estados Unidos. Oramos, Señor, por los Estados Unidos. Oramos por esta nación, Señor. Estamos rogando que tú te manifiestes con poder, con autoridad, Señor amado, en esta crisis que hay, Dios mío, en esta crisis electoral, Señor amado, Dios mío, en toda confusión que hay allí. Estamos rogando que tú te glorifiques, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Estamos rogando que tú dirijas todo, Padre, en la voluntad, en el propósito tuyo. Señor, estamos confiando, estamos creyendo que tú estás haciendo algo maravilloso, que tú estás tomando control de los Estados Unidos, y lo que Satanás ha hecho para mal, tú lo vas a usar para bien. Tú lo vas a usar para bendecir esta misma nación y bendecir las naciones. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Padre. Señor, todo engaño que hay allí, Señor, en estas elecciones, toda mentira, la echamos por tierra y declaramos que la verdad triunfa. Declaramos que la verdad triunfa. Declaramos que la verdad triunfa, Señor, y que las circunstancias se someten a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Ordenamos que las circunstancias se alineen al propósito de Dios. En el nombre de Jesús enmudecemos toda obra de Satanás, la reprendemos, la echamos fuera y declaramos que el reino de Dios viene en este proceso electoral, en el nombre de Jesús, y que toda mentira y que todo fraude es roto en el nombre de Jesús. Y damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siga. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Era que tarabaca, toda mentira que Satanás haya dicho contra tu vida se va. Dile gloria a Dios, dale gloria a Dios. En el nombre de Jesús, toda mentira de Satanás contra tu vida hoy es destruida en el nombre de Jesús. Sigue dándole la gloria a Dios. Ahora todo decreto de muerte, toda maldición se va en el nombre de Jesús. Todo fracaso se va en el nombre de Jesús. Ahora sigue alabando al Señor. Declara sobre tu vida la voluntad de Dios. Dile gloria a Dios. Aleluya, gloria, 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 gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. La voluntad de Dios, el propósito de Dios se cumple sobre tu vida. Los planes de Dios se cumplen sobre tu vida. Ningún plan de Satanás podrá prosperar contra ti. Ningún demonio podrá arraigar en tu vida, porque estás en la voluntad de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aleluya. Amén y amén. Bendito el Señor. Pueden estar, por favor, en sus sillas. Damos gracias a Dios. Y a los que están en la transmisión, les damos un saludo también. Les invitamos para compartir esta transmisión. También los hermanos, estando aquí, la pueden hacer. Compartir con sus familiares, con sus amigos, sin distraerse. Gloria sea al nombre de Dios. Bendito
el nombre de Dios. Bendito Espíritu Santo, por favor te pedimos que nos dirijas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo lo que somos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 42, verso 1 al 6, con la ayuda de Dios. Amén. Bienvenidos los que vienen quizá por primera vez también. ¿Hay alguien que está por primera vez? ¿Segunda vez? Bueno, parece que ya han venido la mayoría por lo menos una vez. Dice la palabra del Señor así: respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén. Ustedes saben, según la lectura del libro de Job, que este personaje, Job, sufrió muchas vicisitudes en la vida. Recordamos que lo primero que perdió fue sus posesiones, ¿cierto? Sus ganados, sus haciendas. Después perdió a sus hijos, murieron. Y a lo último perdió su salud. Y lo único que le quedaba era una teja con la cual se rascaba porque una sarna maligna había cubierto todo su cuerpo. Bueno, pero nosotros vemos varios episodios en la vida de Job. Nosotros observamos aquí en este pasaje uno de esos episodios, y es que algo cambió a Job. Fue cuando él recibió entendimiento de parte de Dios. La palabra del Señor expresada por Job, él dice: yo conozco que todo lo puedes. Es decir, ya conocía, había llegado a un nivel en el cual su entendimiento había sido abierto, pero antes no lo era así. Por eso en el versículo 3 nos habla de la condición anterior de Job. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea que hubo un momento en que él no entendía, y esa falta de entendimiento lo llevó a una vida de fracaso y de derrota. Pero luego llegó a un punto en que sí tuvo entendimiento, y eso le dio un nuevo nivel de vida, una nueva realidad de vida. Lo que quiero enfatizar es que cuando Dios nos da entendimiento, superamos el estilo de vida solo natural, el vivir solo bajo las circunstancias, el vivir bajo el plano solo terreno, solo humano, limitado por, como he dicho, las circunstancias, y pasamos a un nivel superior espiritualmente y andamos en un nivel de lo sobrenatural, de lo que Dios puede hacer. Esto es muy importante entenderlo. Entonces Job había pasado una gran prueba en su vida, ¿cierto? Pero él no entendía el porqué de ello, no lo entendía. Y al no entender, al no tener entendimiento, esto llevó a Job a un estado muy lamentable de confusión. Al no entender, se sintió frustrado. Al no tener entendimiento, tuvo una gran crisis de fe. Al no entender, pudo llegar aún a cuestionar la bondad de Dios, ¿cierto? Y el enemigo pudo colocar aún en su mente que Dios no es tan bueno como dice la palabra que es, y pasó una experiencia de fe por falta de entendimiento. Vuelvo a decir, esto generó en él confusión, frustración, crisis de fe, y esto es lo que le pasa a muchas personas, ¿cierto? Muchas personas cuando experimentan pruebas difíciles en la vida, circunstancias en la vida, se llenan también de confusión, se llenan también de frustración, ¿cierto? Se llenan de incertidumbre, ¿cierto? De desesperación en algunos casos, de aflicción, de estar frustrados, podemos decirlo de esta manera. Y quizás este puede ser el caso de algunos de ustedes que en medio de las luchas que han tenido que pasar, se han quedado como Job, como desubicados, como
confusos, frustrados aún y en una gran crisis de fe. Ahora, porque cuando no hay entendimiento, somos personas muy, podemos decirlo, muy terrenales o muy terrestres, o sea, muy humanos en el sentido de la palabra. Pero debemos recordar esto, que aunque somos seres humanos, en nosotros habita el Espíritu Santo, que es sobrenatural, y que al tener unión con Dios podemos ir más allá de lo natural, porque ahora tenemos la naturaleza de Dios, que es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? O sea que superamos solo lo que es de la tierra, solo lo que es de las circunstancias, y podemos ir más allá. Y es importante entender esto, porque muchas veces al quedarnos solo en lo humano, entonces nos entristecemos, nos derrotamos, nos frustramos, nos amargamos, nos derrotamos, ya lo dije, porque solo llegamos al plano terrenal. Pero cuando hay entendimiento de Dios, pasamos a una esfera superior para poder superar las crisis que parecen insuperables, que parecen insalvables, que parecen que no se pueden superar, como en el caso de Job. ¿Quién iba a pensar que Job iba a recibir 7 veces más de lo que tuvo al principio? Pues nadie daría nada por Job, porque si solo le quedaba una teja y una sarna era su patrimonio, una enfermedad y una teja, ¿cierto? Entonces nadie podría pensar que Dios lo iba a volver a levantar y le iba a dar tanto respaldo 7 veces más que al principio. Humanamente eso no se entiende, humanamente eso no cabe en los parámetros de la humanidad. Es decir, sencillamente para todos sería Job una persona que tuvo un buen principio, pero que al fin y al cabo fracasó y no pudo superar la crisis. Pero cuando hay entendimiento de Dios, podemos comprender que aunque hayamos pasado por luchas y dificultades, podemos llegar a ver la gloria de Dios como nunca antes, y que lo mejor de Dios está por venir para nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Pero la diferencia, amén, la diferencia lo hace el tener entendimiento, ¿cierto? El tener entendimiento de Dios, comprensión de Dios. Ahora, cuando nosotros no tenemos entendimiento de Dios, ya he oído, les he dicho más bien, nos volvemos como muy terrenales, ¿cierto que sí? Muy sujetos a las circunstancias. Cuando no hay entendimiento de Dios, estamos muy limitados a las circunstancias. Por ejemplo, cuando el médico le dice, quiero decirle que le queda un mes de vida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los análisis que le hemos hecho, los exámenes médicos, pues dicen que ya no hay más que hacer. Le queda un mes, le quedan 20 días. Entonces esa circunstancia a muchos los derrotan, esa noticia los derrota. ¿Por qué? Porque están solo en el plano de aún lo científico. Ahora, Dios no es anticientífico, no es anticiencia ni es antirracional, es sobre lo científico y sobre lo racional. O sea que Dios no es irracional, sino por encima de lo científico, por encima de la razón, por encima de las posibilidades, por encima de las estadísticas. Es decir, que Dios supera todas esas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el evangelio no es irracional, sino que supera la razón. La supera, ¿por qué? Porque Dios es sobrenatural y se mueve sobrenaturalmente, como lo vemos en su palabra. ¿Cierto que sí? Entonces no es sencillamente lo que es evidente, ¿cierto? Dice, evidentemente usted se va a morir, pero hay un concepto de Dios superior, que aún Dios resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Que aún Dios da vida a los muertos. O sea, es algo que va más allá de la razón, más allá de las circunstancias, más allá aún de las noticias. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esto de las noticias, porque por ejemplo, con mucho respeto, lo que está pasando allá en los Estados Unidos, cierto que sí, se han apresurado a decir que determinado personaje ya es el presidente. Ahora, pero falta mucha agua que pase por debajo del puente, que hayan unas investigaciones, que hayan unos análisis, hasta que ya definitivamente las autoridades digamos electorales digan de verdad es tan firme que esta persona es el que es.
¿Cuántos me están escuchando? Pero como los medios de comunicación hoy en día están comprados a los que tienen más dinero, entonces ya salieron con la noticia: fulano de tal ya es el presidente, fulano de tal ya es el presidente. Y eso es lo que Satanás hace a través de cosas que parecen evidentes, que parecen reales, que parecen irrefutables, que parecen que no hay vuelta de hoja. Pero quiero decirle que aunque esas noticias ya salieron, Dios se va a glorificar. Diga gloria a Dios. A ver, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces también el cristiano tiene que entender lo siguiente: que a veces las noticias son manipuladas por, ya lo he dicho varias veces, por los que tienen el dinero, ¿cierto? Y dicen ciertas cosas y las expresan. Pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que dicen aún las noticias, de lo que dicen los canales de televisión, de lo que dicen los periódicos. Tenemos que ir más allá a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere hacer, a los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque muchos sencillamente cuando le dan la noticia de que va a morir en un mes, va a morir en 15 días, pues ya dice: sí, ya me voy a morir. Y entonces se llena de tristeza, entristece a toda la familia. Todos ya, mejor dicho, ya están en el velorio antes de morirse, porque son personas que andan solo en el plano de lo natural. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento de Dios. Yo les quiero animar que hoy haya un cambio en nuestra vida y que hoy no andemos sencillamente por lo circunstancial, aún lo mismo racional o lo que es evidente noticiosamente, sino que entendamos que para Job lo único que había era derrota, pero Dios tenía un plan maravilloso con Job y lo puso en victoria. Que usted, en vez de mirar la circunstancia que le está pasando, el sufrimiento que ha tenido que experimentar, que usted pueda hoy tener entendimiento de Dios, y que de acuerdo al entendimiento de Dios usted no se conforme con menos, sino con los propósitos de Dios para su vida. Que usted sea un guerrero del Señor y no se frustre por las circunstancias, lo aparentemente evidente. Ahora, ¿por qué? ¿A qué nos lleva cuando no tenemos entendimiento? Entonces hemos explicado que Job llegó un momento en que adquirió entendimiento de Dios, porque antes no lo tenía. Cuando no lo tenía estaba muy deprimido. Cuando no tenía entendimiento de Dios, lo único que esperaba era la derrota y decía: Dios no es tan bueno como parece ser. ¿Por qué? Porque no tenía entendimiento de Dios. Esa es la esencia: adquirir el entendimiento de Dios para superar la crisis. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, cuando no hay entendimiento de Dios, ¿qué pasa? Cuando no hay entendimiento de Dios, ignoramos que Dios está presente. Esto es tremendo. En el libro de Génesis capítulo 28 versículo 16, la palabra del Señor dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él estaba en un desierto y dice que él colocó una piedra ahí como cabecera y empezó a dormir, y tuvo un sueño en el cual veía que había una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y veía ángeles que subían y ángeles que bajaban, ¿cierto que sí? Y resulta que ese fue cuando se constituyó el lugar Betel, ¿cierto? Entonces tuvo una revelación, pero cuando él se despierta y dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Muchas veces en su problema Dios está ahí y usted no lo sabía. Porque usted dice: no, lo que yo veo es al diablo que está acabándome, me está destruyendo. Pero ¿sabe una cosa? Dios está presente en nuestras circunstancias. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces Dios está en el asunto, Dios está ahí. Yo recuerdo un pastor dio un testimonio que fueron a hacer un trabajo en una cárcel de Centroamérica, una cárcel muy peligrosa. Y entonces ellos oraron y dijeron: Señor, tenemos que ir allá porque allá no hay nada de Dios. Allá no hay nada de Dios y eso es tremendo. Entonces ellos fueron a evangelizar a la cárcel, pero lo primero que encontraron fue, cuando llegaron, un letrero que decía: Dios es amor. O sea que aunque ellos pensaban que Dios no había ido a esa cárcel, Dios había llegado antes que ellos. Dios estaba ahí. Entonces es muy importante: cuando no hay entendimiento,
la persona no se da cuenta ni siquiera de la presencia de Dios que está ahí. Porque la persona, por no tener entendimiento espiritual, lo único que piensa es que Dios lo abandonó, que Dios no es justo, que Dios ¿dónde está? Entonces es tremenda esa circunstancia. Pero recuerde, cuando no hay entendimiento, ni siquiera nos damos cuenta de que Dios está en el asunto. Segundo, cuando no hay entendimiento, ignoramos que Dios está obrando. Ignoramos que ¿qué? Que Dios está obrando. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 5, la palabra de Dios dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, nosotros ignoramos cómo se va formando un niño en el vientre de su mamá, cómo crecen los huesos, cómo crece el corazón, cómo se forma el cerebro. Lo ignoramos, ¿cierto que sí? Quizá algunos científicos muy especializados se pueden ir dando cuenta, pero en realidad el común de las personas ignoramos eso, cómo se forma un bebé en el vientre materno, cómo crece ese bebé allí. También ignoramos cómo el viento viene de allá y corre para allá. Ignoramos muchas cosas, porque cuando no hay entendimiento, ignoramos esas cosas, pero más que eso, ignoramos el obrar de Dios, porque dice aquí la palabra: así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando no hay entendimiento de Dios, revelación de Dios, ignoramos que Dios está obrando. ¿Cuántos me están escuchando? Que Dios está obrando, que Dios lo está haciendo y que Él lo está haciendo a su manera, ¿cierto? Pero cuando no tenemos entendimiento, no sabemos qué está haciendo y no sabemos cómo lo está haciendo, y no nos damos cuenta que en su amor Dios está obrando. Pero como estamos en contra de la falta de entendimiento, ¿qué vamos a decir? No vamos a decir: estos a los que le debo me van a fusilar, me van a acabar, sino que usted va a decir: aunque tengo estas deudas, yo sé que Dios está allí y Dios me va a ayudar y Dios va a obrar, y aunque no lo veo, sé que Él lo va a hacer. ¿Cuántos somos verdaderos creyentes? Yo le estoy hablando a verdaderos creyentes. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene que tomar esto y no vivir en esa situación de falta de entendimiento. Cuando hay falta de entendimiento, ignoramos que Dios está obrando, pero usted ya no puede ignorar que Dios está obrando, porque por la palabra usted está adquiriendo entendimiento de que Dios está presente, primero. Segundo, de que Dios está obrando, que aunque no sabemos cómo está obrando, pero está obrando. Ahora, esto tiene que estar, estos son como armas. Ustedes recuerdan la armadura de Dios que dice Efesios 12, ¿no? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Esto también es como esas armas que uno las toma y las coloca en su corazón. Son armas para vencer la crisis, ¿cierto? Entonces yo tengo primero que conocer esa arma. Por ejemplo, que Dios está presente. No solo conocerla, sino que yo tengo que creerla y tengo que confesarla y tengo que vivir de acuerdo a ese entendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, tercero, cuando no tenemos entendimiento, interpretamos mal las circunstancias. Tercero, Juan capítulo 9, versos 2 y 3. Entonces observamos en este pasaje, desde el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces nosotros, indudablemente que el pecado trae mucho fracaso, pero muchas veces hay circunstancias en las cuales no es porque pecó la persona o que pecó la familia, porque a veces nosotros todo lo encasillamos en eso. ¿Qué pecado habrá cometido esta persona? Bueno, somos como los discípulos porque somos seres humanos, pero en este caso el Señor les está mostrando que a ellos les falta entendimiento, que ellos sencillamente están diciendo que es que tiene un pecado
o que pecó el papá, o que pecó él, y por eso es que está ciego. Pero en este caso el caso era diferente, aunque el pecado trae consecuencias terribles, pero en este caso había un propósito. Y dice, no es que pecó él o sus padres, esto es para que se manifieste la gloria de Dios en su vida. Pero los discípulos no tenían ese entendimiento. Entonces, cuando no tenemos el entendimiento de Dios, interpretamos mal las circunstancias y empezamos a inventarnos cosas, ¿cierto? Y a especular. Porque cuando no hay entendimiento hay especulación. La persona dice, eso fue por esto, eso fue por aquello, pero sin ningún entendimiento de Dios. Entonces el Señor les dijo, no entiendan mal. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, cuando no hay entendimiento, malinterpretamos las circunstancias. Hay circunstancias que Dios permite con un propósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las circunstancias? Primero, pues saber si estamos bien con Dios. Si no estamos bien con Dios, pues arreglar nuestras cuentas con Dios. Pero una vez que estamos bien con Dios, tenemos que confiar en su amor, en su misericordia y darle la gloria, porque sabemos que Dios va a sacar de lo malo algo bueno. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero no interpretar mal las circunstancias, no dejar que nuestra mente empiece a volar y a dar vueltas, a inventarnos un poco de cosas, sino entender que Dios tiene un propósito y que Dios va a hacer esto. Entonces yo les animo a que no seamos tan emotivos en primer lugar. No seamos tampoco tan racionalistas en segundo lugar, porque a veces somos emotivos, todo es por sentimientos, o lo otro solo por la razón. Es decir, no, es que es evidente, esto nadie me puede ayudar, estoy en la quiebra, no, ya me estoy muerto, porque solo se basa en el entendimiento humano o en el raciocinio humano, sino que vayamos al entendimiento divino, que dice que Él hace mucho más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que hoy entremos en esa dimensión del entendimiento de Dios, en el cual podemos comprender que Dios obra mucho más allá de las circunstancias, mucho más allá de lo científicamente comprobado, mucho más allá de lo que las estadísticas han dicho, mucho más allá de lo que las noticias han declarado. ¿Acaso el Señor no resucitó a Lázaro? Es decir, la ciencia y las circunstancias y la realidad dijo, Lázaro está muerto. Y no solo muerto, llevaba días y ya hedía. Es decir, no había nada que hacer hasta que apareció Jesucristo. Y el que había muerto, el que hedía porque estaba pudriéndose, volvió a la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios, aleluya. Porque Dios quiere hacer algo diferente. Que no seamos un pueblo solo de un evangelio intelectual o emotivo, sino que vamos a la trascendencia de entender qué es lo que Dios quiere hacer. Que las circunstancias no nos derroten, sino que podamos superar esto porque somos verdaderos hijos de Dios. Recuerde que esto es para los verdaderos hijos de Dios y yo sé que usted lo es. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos entendimiento de parte de Dios? Entonces ignoramos que la presencia de Dios está ahí, ignoramos que Dios está obrando, malinterpretamos las circunstancias, ¿cierto? Y en cuarto lugar, vivimos en temor, vivimos en temor. Cuando no tenemos entendimiento, vivimos en temor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, leemos este pasaje de las Sagradas Escrituras y que Dios nos ayude. Cierto que sí, dice el versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Entonces, ¿qué pasa? Está Eliseo y su colaborador y de repente los rodearon un ejército para matarlos, porque ellos odiaban al profeta. Y entonces por la mañana sale el siervo del profeta y mira y dice: Señor, nos tienen rodeado. Y dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice: ¿qué haremos? ¿Cierto? Como habla una persona sin entendimiento. Y la persona dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué camino voy a tomar? Porque no hay entendimiento. Pero el profeta le dice: no tengas miedo. ¿Por qué el profeta le dice que no tenga miedo? Porque el profeta tenía entendimiento de lo sobrenatural. Tenía entendimiento de las cosas de Dios, de los propósitos de Dios. El profeta no era ciego, él veía en el mundo espiritual. Y entonces le dice: no tenga miedo, tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, había un fuerte ejército que los iba a destruir, pero el profeta podía ver que había un ejército muchísimo más grande de los ángeles de Dios. Muchos más ángeles de Dios estaban para protegerlos. Y el profeta no veía solo el ejército natural que era real, ahí estaba. Él veía que había un ejército mucho más grande que Dios había enviado para protegerlos. Pero por eso entonces el profeta ora y le dice al Señor: Padre, oh Dios, te ruego que le abran los ojos a este hombre para que vea. Versículo 17. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora el colaborador del profeta también tenía entendimiento de lo espiritual. Ya podía ver más allá de lo natural. Y es que cuando usted puede ver más allá de lo natural, usted tiene confianza, seguridad, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios ha enviado ángeles para que nos protejan, para que peleen por nosotros. Pero si ve que cuando no hay entendimiento, solo hay una actitud de tener miedo. Recuerde que la palabra del Señor nos habla mucho de no temer, de no temer, de no temer. Pero cuando no hay entendimiento, solo hay temor. Por eso, ¿qué es lo que nos está pasando? Necesitamos entendimiento de quién es Dios, de qué hace Dios, de cómo obra Dios. Porque estamos andando solo en un entendimiento natural, terrenal. Estamos viendo las cosas solo desde el punto de vista humano. No sé si me hago entender. Circunstancial, noticioso, aún científico. No vamos en contra de estas cosas, pero vamos sobre estas cosas. Entonces yo le animo que usted tome estas verdades y que se convierta en una persona que fluye en lo sobrenatural de Dios, no limitado por lo que usted ve, lo que le han dicho, lo que le han pronosticado, sino por lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando no hay entendimiento, vivimos en temor. Quinto, el no tener entendimiento nos lleva a hablar erróneamente. Nos lleva a hablar erróneamente. Hermanos, ustedes saben, por experiencia propia, lo saben ustedes, aunque yo lo sé más, que cometemos muchos errores cuando hablamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento de Dios. El mismo Job lo dijo en el libro que hemos leído, capítulo 42, verso 3. ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, como no tenía entendimiento, hablaba cosas sin sabiduría de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Hablaba sin sabiduría, hablaba cosas que no son de acuerdo a la realidad. Y por eso hablamos de las noticias que salen y dicen cosas y las definen. Muchas veces no son verdad, son mentiras, con una aparente vestidura de verdad. Pero el cristiano va más allá de eso. El cristiano va a la verdad de Dios y habla de acuerdo a esa verdad que Dios ha revelado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es un secreto tremendo. Por eso él dice: yo hablaba cosas que no entendía. Cuando no tenemos ese entendimiento de Dios, hablamos sin sabiduría. Hablamos por hablar. Usted ha visto esas personas que por cualquier cosa. Había una hermana en la iglesia que, por ejemplo, a alguien le daba un ataque al corazón. Dice que sintió ciertos síntomas. Le dice: yo sentí ciertos síntomas y casi me muero. Y entonces empezaba esta hermana a decir: ay, yo también siento lo mismo, yo también siento lo mismo. Después resultaba alguien con otra enfermedad
y decía, yo siento tal cosa y me desahuciaron, y esa persona decía, ay, yo también siento lo mismo. Mejor dicho, todos los síntomas que tenían las otras personas, ella también los sentía. ¿Por qué? Porque hablaba erróneamente, porque lo que Dios ha dicho que es que Jehová es nuestro sanador. Y quizá usted puede sentir hasta los mismos síntomas de la enfermedad mortal que tanto dicen. Y dicen, es que siento que la garganta se me pone así, siento dolor de cabeza. Ya me tomo ahorita me tomé un chocolate, estaba rico, ¿cierto? Pero usted dice, ya no le siento el sabor al chocolate, ya, Dios mío, yo creo que me voy a morir. ¿Cómo puede ser eso así? ¿Cierto que sí? Porque esas son las mismas circunstancias del COVID. No, y el que le llega a eso es terrible. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a hablar cosas negativas, sin sabiduría. Empieza a hablar muerte, empieza a hablar derrota. Más bien diga, Jehová es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, resulta que esta enseñanza primero es para mí, también para ustedes. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque cuando no tenemos entendimiento somos muy circunstanciales. Y sobre todo esto de las noticias que se dicen nos abruman tanto. Y si, ¿ahora qué vamos a hacer? Mejor dicho, estamos mal. Dice Job 38:2: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento, con palabras sin sabiduría? Cuando no hay entendimiento, oscurecemos el consejo con palabras sin sabiduría. Amados hermanos, necesitamos hoy como pueblo de Dios empezar a hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa, discernir las cosas. Es increíble, hermanos, que el pueblo de Dios, desafortunadamente, aunque aman al Señor, lo alaban, dicen gloria a Dios, pero su forma de pensar y su forma de hablar es contraria a lo que Dios ha dicho, a lo que es la voluntad de Dios. Y entonces esto produce que no haya victoria. Pero estamos animando a que haya entendimiento, y de esta manera vamos a superar las dificultades. Cuando no hay entendimiento, se obstaculizan los propósitos de Dios. Anótelo si puede. Se obstaculizan los propósitos de Dios. Mateo 16, versículo 23. Bueno, Mateo 16, y en estos versículos que están allí podemos observar lo que dice, especialmente el versículo 23, pero podemos leer un poquito antes. Versículo 21. ¿Le ponemos atención? Desde entonces comenzó el Señor Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquí, ¿qué observamos? Pedro no tenía entendimiento de que a través de la obra de la cruz el Señor traería redención a miles de millones de personas, lo salvaría de la condenación. Él no tenía ese entendimiento. Él era una persona solo que andaba en sus emociones o en su raciocinio limitado, y lo llama aparte y le dice: Señor, ¿usted cómo ha dicho que lo van a matar? ¿Cómo ha dicho que lo van a crucificar? ¿Cómo dice que lo van a hacer sufrir, hasta lo van a matar? No le acontezca eso. Como dicen los santanderianos, ¿cómo se le ocurre? Dicen ellos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cierto? ¿Cómo piensa usted esto, Señor? Y entonces el Señor le dijo: sí, Pedro, gracias, eres el único que me entiendes. Sí, Pedro, de verdad, todos esos otros no les importa lo que me pase, Pedro, pero usted sí es una persona humana, usted sí es una persona comprensiva. Gracias, Pedro. No, el Señor Jesucristo tenía el entendimiento dado por Dios, y qué cosa tan tremenda, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Pero ¿cómo le dijo Satanás? ¿Para qué falta de amor, no? Pero claro, él no le estaba diciendo a Pedro, él le estaba diciendo al diablo que estaba usando a Pedro. Si me hago entender, o sea, el diablo estaba usando a Pedro para que el Señor no fuera a la cruz, pero el Señor fue más allá
de las emociones del raciocinio de Pedro y le dijo: Satanás, apártese, porque yo voy a cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando no hay ese entendimiento, obstaculizamos los propósitos de Dios. Entonces es muy importante entender que no debemos vivir solo en lo emotivo o solo en lo racional. Y perdóneme que pues yo tengo una característica, es que hablo muy directamente la palabra de Dios, pero no se ofenda cuando yo hablo directamente la palabra, porque cuando yo hablo la palabra para ustedes como miembros de esta iglesia, es para que ustedes tomen la verdad, sean fortalecidos y superen las crisis. A veces la palabra es fuerte, pero no para que seamos fracasados y derrotados, sino para el contrario, para que venzamos todo lo que se nos opone, para que seamos guerreros de la fe, para que seamos soldados del Señor Jesús. Y el Señor le habla a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, él no estuvo, porque sabía que Satanás lo estaba usando, y le dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en lo de Dios, sino en las cosas terrenales. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor pudo superar esto porque Él tenía un entendimiento trascendente. Muchos cristianos tienen un entendimiento muy terrenal, muy cultural de lo que sucede, muy de lo de esta tierra, muy lo de este mundo. Pero Dios quiere que tengamos un entendimiento sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo y por su palabra. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Ahora, en séptimo lugar, la falta de entendimiento produce destrucción. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar, amados hermanos? Nosotros necesitamos superar el andar solamente en la mente natural y necesitamos entrar en el entendimiento sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que levantarse con un entendimiento de Dios, no un entendimiento solo humano, racional, circunstancial, aún científico. Bueno, por supuesto que sí, pero más allá que eso, más allá de las noticias, aún de las circunstancias, necesitamos un entendimiento según Dios. Entonces, quiero que miremos brevemente cómo podemos superar la crisis de falta de entendimiento. ¿Cómo lo podemos superar? Son unos principios sencillos, pero que si los empezamos a aplicar, entonces vamos a superar la falta de entendimiento. Y al superar la falta de entendimiento, seremos victoriosos y no seremos destruidos. Entonces, en primer lugar, es importante entender que Dios es bueno y que Dios nos ama. ¿Cuántos aceptan esto? Siempre Satanás querrá que nosotros pensemos que Dios no es bueno. ¿Usted no cree que a Job no se le pasó por la mente varias veces: si Dios fuera tan bueno, ¿por qué tiene esa sarna? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué tiene esa mujer tan terrible? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué sus hijos fueron muertos prematuramente? Entonces, el ataque principal de Satanás es desacreditar a Dios en nuestro corazón. Que nosotros digamos: no, de verdad no es tan bueno como parece. Esa es la batalla. Pero nosotros tenemos que ir más allá y nosotros debemos aceptar la verdad que dice Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos lo aceptan en sus vidas? Entonces es muy importante entender esto. Yo tengo que aceptar que Dios es muy misericordioso y que Dios es muy compasivo. Y recuerde que dijimos que estos son como armas que nosotros las vamos asimilando, que las vamos entendiendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Las estamos confesando, pero estamos viviendo en esa circunstancia. Cuando el enemigo le diga: si Dios fuera bueno, no estarías en esta situación, tú vas a decir: mentiroso Satanás, vete, porque mi Dios es muy bueno, es misericordioso y mi Dios es compasivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero de verdad, diga amén. No se deje vencer en su mente y en sus emociones y en sus circunstancias, sino declare la palabra. Porque es importante entender que ese entendimiento principalmente se basa en la revelación de la palabra de Dios, que es la Biblia.
Usted puede ser una persona con entendimiento si se basa principalmente en los principios de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es misericordioso y muy misericordioso y compasivo. Allí en Mateo capítulo 7, verso 11, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Ahí está hablando que si el hijo le dice: papá, tengo hambre, deme un pan. Usted agarra una piedra de esas de partir panela y se la pone en la cara y le dice: pues cómase esta piedra. ¿Quién es tan malo de ustedes? Yo creo que ninguno. O le dice: papá, tengo hambre, deme un pescado, y saca una cascabel y se la pone en la cara: cómase esta culebra. ¿Quién hace eso? Y el mismo Dios hace un razonamiento y dice: si ustedes siendo malos no hacen eso, sino que le dan a sus hijos el alimento que ustedes les pueden dar con esfuerzo, dice entonces Jesús, el Señor Jesucristo: cuánto más vuestro Padre les dará cosas buenas, les dará lo que ustedes necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tome la palabra y dele la gloria a Dios. Entonces, por eso dice la palabra que renovemos nuestro entendimiento, pero se renueva por la palabra, no por las circunstancias, no por lo que Satanás dice, sino por lo que la palabra de Dios revela. Entonces es importante entender eso, que nunca debemos permitir a Satanás que establezca en nosotros que Dios no es justo, no es bueno, no es misericordioso. Es una batalla en la mente. Y yo tengo que batallar allí hasta que yo supero esto en mi mente. Y cuando yo puedo aceptar esto y supero en mi mente y en mi corazón ese ataque satánico, entonces yo entro a una vida de victoria, a una vida de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entro a una dimensión de lo sobrenatural por la palabra de Dios, porque estoy en el entendimiento real de Dios. Si quiere otros versículos respecto a esto, anote el Salmo 119, 68, por favor. El Salmo 68, 5 y el Salmo 145, 9. Todos estos textos dicen que Dios es bueno. Y la Biblia recalca que Dios es bueno. Entonces yo tengo que confesar esto: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. ¿Cuántos van a tomar esto en su vida? De esa manera usted va a andar con entendimiento, no un entendimiento solo humano, sino un entendimiento sobrenatural. Segundo aspecto: yo debo entender que Dios todo lo puede. Diga: Dios todo lo puede, por favor. Entonces es importante entender que andar en el entendimiento de Dios, o comprender que andando en el entendimiento de Dios, yo tengo que confesar y saber que Dios todo lo puede. Job 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes. Pero recuerde que esto lo dijo Job cuando ya tuvo entendimiento. Antes solo habían quejas, antes solo había lamento. Pero cuando él tuvo entendimiento dado por Dios del carácter de Dios, de los propósitos de Dios, del poder de Dios, ahora él podía decir: yo sé, yo conozco. O sea, conocer quiere decir: a mí me consta que Dios todo lo puede. Esto es entendimiento sobrenatural, trascendente. Yo sé que Dios todo lo puede, ¿cierto? Era como cuando vino el pastor Al Gil, no sé si cuántos de ustedes se acuerdan del pastor Al Gil, que vino a la campaña de milagros. Entonces él tuvo testimonios tremendos, que llegaba una mujer que le faltaba un seno, porque por algún motivo lo había perdido, lo habían operado. Y entonces llegaba la mujer: no, que a mí me falta esa parte del cuerpo. Y algo que caracterizaba al hermano Al Gil era esta frase: eso es fácil para Dios, eso es fácil para Dios. Así la persona estuviera con un pie en el cementerio, siempre el hermano decía esto. Y hubo muchos casos en que Dios hizo el milagro creativo y apareció esa parte del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios todo lo puede. Dios puede darle unos riñones nuevos. Dios puede darle un corazón nuevo. Dios puede darle unos pulmones nuevos. Dios puede cambiar el decreto de muerte en vida, porque la palabra dice que Dios todo lo puede. Usted dice: pero ¿será que sí todo lo puede? ¿Me podrá sacar de la pobreza en que yo vivo? Usted tiene que pensar según el entendimiento de Dios, que para Dios la pobreza no es limitación. Dios puede sacarte de esa crisis económica
como lo hizo con Job, y darte 7 veces más de lo que tuviste al principio. Y no solo 7 veces más, Él te puede dar mucho más, porque tú debes decir: conozco que todo lo puede. Esta enseñanza tiene que cambiar nuestra mentalidad. Debe darnos un entendimiento trascendente, un entendimiento diferente, para que nuestra vida sea no tan terrena, no tan limitada, no tan circunstancial. Tercero, es importante entender esta verdad, que Él prometió estar con nosotros siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En el libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 14. Bueno, el tiempo ya se acabó, pero ustedes tienen paciencia y nos quedan 5 punticos y terminamos. Ya voy a terminar. 94, 14 dice: porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Dice la Biblia: Dios no desamparará a su pueblo. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Esto es entendimiento trascendente. Esto es entendimiento más allá de las circunstancias. Ese es el entendimiento que nos da victoria. Entender que el Señor está con nosotros. Versículo 14: porque no abandonará a Jehová a su pueblo. Dios le dijo a Josué, si quiere anótelo, Josué 1:5, dice: no te dejaré, no te desampararé, como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La realidad de la palabra de Dios es que Dios está con su pueblo. Anote también Deuteronomio 31, versículos 6 al 8. Ahí está la promesa de Dios, que Dios está con su pueblo. Esto es entendimiento trascendente. Es un entendimiento que nos ayuda a superar lo meramente humano. ¿Cierto que sí? Cuarto lugar, Dios tiene un propósito y un plan bueno para nosotros. Dice Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos dice la palabra de Dios en este texto. Ya lo miramos literalmente. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que nosotros, para superar la crisis por falta de entendimiento, tenemos que saber que Dios tiene un buen plan para nosotros como sus hijos. Usted debe confesar: Señor, gracias, porque tú tienes un plan bueno conmigo. Tú tienes para mí pensamientos de paz, dice la palabra. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, aquí estamos hablando del verdadero pueblo de Dios. ¿Cuántos somos verdadero pueblo de Dios? Ya en otras enseñanzas anteriores hemos hablado de la necesidad de andar en santidad, de ser obediente. Y cuando estamos en esos principios de santidad y de obediencia, el Señor dice que tiene esos planes buenos de paz para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces si usted está caminando con el Señor, usted debe hablar esta palabra, colocarla en la mente, en el corazón, en sus labios, y declararla donde usted vaya, porque es la palabra de Dios. Bueno, el último versículo en cuanto a esto es que todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? La Biblia dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, resumiendo este aspecto, lo que quiero decir es lo siguiente: cuando no hay entendimiento de Dios, hay fracaso. Y la mayoría del pueblo de Dios, déjeme decirlo con todo respeto, con todo cariño, la mayoría del pueblo de Dios vive una vida sin entendimiento de Dios, sin entendimiento de los propósitos de Dios, de la presencia de Dios, de los planes de Dios. Entonces, cuando viene la mala noticia, ellos se derrotan. Algunos hasta se han suicidado, ¿cierto? Aún en el pueblo de Dios hay gente que se suicida. Tristemente sí. No es la voluntad de Dios, pero ha sucedido.
¿Pero por qué? Entonces se pregunta, ¿dónde estaban ellos? ¿En qué estaban? ¿Eran verdaderos cristianos? Quizá no, yo no lo sé. Pero hay gente en las iglesias que anda muy en el plano de lo natural, ya sea en sus propias fuerzas, ya sea en su propia capacidad, ya sea en sus emociones, en su intelecto, ya sea en las circunstancias o en la cuestión estadística, sencillamente muy naturales, muy naturales. Pero Dios quiere que lleguemos a ser sobrenaturales, no porque lo seamos nosotros, sino porque Dios es sobrenatural y porque su palabra es sobrenatural y porque Él obra sobrenaturalmente. Entonces se requiere un cambio, entendimiento. El entendimiento nos lleva a una dimensión de ver las cosas que no son como si fuesen, de no dejarnos llevar por la noticia crítica, la noticia desesperante, por no dejarnos llevar por la circunstancia apremiante, por no dejarnos llevar aún por lo que está ahí evidente, y como el caso ya dijimos, de Lázaro. ¿Se había muerto o no se había muerto? ¿Se estaba descomponiendo o no? ¿Era evidente o no era evidente? Pero llegó el que va más allá de lo evidente, el que tiene poder sobre la vida y la muerte, el creador del cielo y de la tierra, el Señor de señores y el Rey de reyes, al que tú sigues, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Alábalo, alábalo, dale la gloria al Señor, dale la gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El último versículo está en el Salmo, por favor, el Salmo 32, versículo 8, por favor, vamos a leerlo. Y vamos a tomar esta promesa y vamos hoy a decidir que vamos a andar con entendimiento de Dios, con un entendimiento trascendente, que no vamos a ser gente sin entendimiento, que no vamos a vivir sin ese entendimiento, sino con el entendimiento de Dios, con revelación de Dios. Y la promesa está ahí, Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántos le pedimos al Señor que nos dé entendimiento? ¿Cuántos le pedimos? Vamos a pedir, porque el entendimiento de Dios es un tesoro. El entendimiento de Dios nos ayuda a superar las situaciones, a no ver las cosas solo desde el plano humano. El entendimiento de Dios nos hace victoriosos, nos hace personas diferentes. Te haré entender, dice Dios, nuestro Dios en su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por el entendimiento, gracias, gracias, gracias. Gracias por ese entendimiento que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se puede colocar por favor en pie y empieza a decirle gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por ese entendimiento. Oh, Señor amado, gracias, Señor. Te quiero rogar que tu palabra empiece a transformar nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, empiece por favor a glorificar al Padre y decirle gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, gracias a Dios. Empiece a darle gracias. Empiece a darle gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por darme entendimiento, gracias por darme entendimiento. Gracias por darme entendimiento. Gracias, gracias, gracias. Ora bayetarabasándere bequeya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, amado hermano, hoy tienes que entrar en una dimensión diferente de la cual has vivido. Tienes que renunciar a las limitaciones en las cuales hemos vivido. Cierto que sí, sencillamente las noticias dicen algo y ya nosotros decimos así es, esto no, vamos mejor dicho, voy a ser destruido, cosas así, pero vamos a entender más allá por el entendimiento de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Oh, barabayenda, saraba, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar allí donde tú estás. Toma la palabra en el nombre de Jesús y dale gloria a Dios, dale la gloria al Padre Celestial. Gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Hermanos, es una batalla en este momento. En el nombre de Jesús tú vas a orar y le vas a decir, perdóname, Señor, porque he andado sin entendimiento, he andado sin entendimiento. He vivido sin entendimiento. He vivido sin entendimiento. He vivido
sin entendimiento. Señor amado, perdóname porque he andado sin entendimiento. Pero ahora vas a decirle: amado Espíritu Santo, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Tú tienes que tomar esta enseñanza. Si la notaste, la vas a leer allí y vas a leer los versículos. Si no la notaste, te animo a que vuelvas a ver la enseñanza, la vuelvas a mirar otra vez ya en la grabación del internet. Pero que cada punto sea grabándose en nuestra vida. Ahí donde estamos, dígale al Señor: Padre, gracias, gracias, gracias. Señor, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, Señor amado. Gracias, gracias. Oh, gracias, 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 Señor. Acuérdate cuando Dios le dio entendimiento al siervo de Eliseo. Él venció el temor, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Cuando Dios le da entendimiento a su pueblo, el pueblo es victorioso, el pueblo es bendecido. Oh, danos entendimiento, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. No mire las cosas humanamente, no mire las cosas con tu propia mente solamente, no mire las cosas con tu propia mente. En el nombre de Jesús, no mire las circunstancias con la mente solamente humana. En el nombre de Jesús, dile: Señor, dame ese entendimiento que necesito, Padre. Dame ese entendimiento. ¿Cuántos estamos aquí? En el nombre de Jesús, ora, ora, ora. Quizá el enemigo te ha llenado la mente de pecado, te ha llenado la mente de cosas perversas que no son la voluntad de Dios. Dile: Señor, llena mi mente de tu entendimiento. Dame de tu entendimiento, dame de tu entendimiento. ¿Cuántos queremos ese entendimiento? Recuerde que la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, danos ese entendimiento de la palabra. Orando. Usted es un soldado, ¿cierto? Imagínese que está en esta batalla y está como hizo Jacob. Le dijo: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Dígale: Señor, no quiero salir de aquí hasta que no me des ese entendimiento. Hazme una persona entendida como esposo, una persona entendida como padre, una persona entendida como cristiano, como empresario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renuévame por el entendimiento, Señor. Padre, que la enfermedad no pueda vencerme, que la pobreza no me pueda vencer, Señor amado, que el pecado no me pueda vencer. Señor, que tu entendimiento venga. O clame al Señor: Padre, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Señor, renuévanos por el entendimiento. Oh, chararabarabacaya, sandarabacaya, urababarabarabarabaya. Recuerde que Job dijo: ahora entiendo, antes no. Dice: ahora sé que Dios todo lo puede. Ahora sé que Dios todo lo puede. Ahora sé que Dios todo lo puede. Ahora sé que Dios es bueno. Ahora sé que Dios es bueno. Dígalo: ahora sé que Dios es bueno. Ahora sé que Dios es bueno. Ahora sé que Dios está ahí, que Dios estaba ahí, yo no me había dado cuenta. Ahora sé que Dios está conmigo. Ahora sé que Dios está presente. Ahora sé que Dios está presente. Ahora sé que Él tiene pensamientos de paz y de bien para mi vida. Ahora sé que Dios es bueno. Ahora sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora sé que todo lo puede. Ahora lo sé, ahora lo sé, ahora lo sé, ahora lo sé. Dale la gloria a Dios, dale la gloria al Señor. Diga: ahora sé que todo lo puede. Ahora lo sé, bendito Dios. Ahora sé que Él es mi proveedor. Ahora sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo de la tierra. Diga: ahora sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo de la tierra. Ahora sé que el Señor me levanta. Ahora sé que Dios me levanta. Dígalo, confiéselo. Ahora sé que Dios me liberta. Ahora sé que Dios está conmigo. Ahora sé que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Ore, batalle. Tome esta palabra, batalle como guerrero, declarando la palabra, confesando la palabra. Ahora sé que no tendré temor, porque Dios está conmigo. Yo venzo el temor, yo venzo el temor. Oh, gloria a Dios. Ahora sé que no obstaculizaré los propósitos de Dios. Oh, charababacaya, sandacaya, porque su palabra se cumple. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ora, gloria a Dios. Di: ahora sé, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ahora entiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora entiendo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora sé que Él es la resurrección y la vida,
que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entiendo que Jehová es mi sanador. Ahora entiendo que ninguna enfermedad que envió sobre los egipcios enviará sobre mí, porque Él es mi sanador. Ahora entiendo que la sangre de Cristo me guarda de toda plaga. Oh, ahora entiendo que la sangre de Cristo me guarda de toda plaga que venga contra mí. Ahora entiendo que Dios está con su pueblo. Ahora entiendo que Dios dará paz a su pueblo. Ahora entiendo que Jehová es Jehová Shalom, Jehová Dios de paz. Ahora entiendo. Y al entender viene lo sobrenatural. Declárelo. Diga, viene lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de la palabra de Dios. Viene. Levante sus manos, diga, viene. Y vamos arriba. Proclame la gloria del Señor y diga, gracias, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no te lo he podido ocultar, y que a través de esta palabra tú nos ministras, Señor amado. Gracias, dele gracias al Señor por la palabra. Dele gracias al Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Gracias, dele gracias. Abra su boca, que Jehová la llenará. Proclame la presencia. Gracias, arriba. Gracias, Señor. Más arriba, por favor.